Y cuando tú vuelves, ¿Vamos al aire? ok, estamos de nuevo en el aire porque estamos pasando por una grave tormenta eléctrica acá en el área de Miami y entonces hubo que parar un poco la enseñanza para poder retomar la señal del satélite. Bueno, volviendo a los textos pruebas usados por los sabios talmúdicos sobre el Shema y su horario, es evidente que cuando nosotros consideramos esos textos separadamente, de forma gramatical, de forma literal, muy difícilmente pueden ser usados como evidencia textual para esas consideraciones. ¿Quién puede afirmar hoy día, por ejemplo, que Génesis capítulo 1:3 es un mandamiento para el Shema por la noche la primera vez y la segunda vez por la mañana? ¿Quién puede interpretar Génesis 1:3 diciendo que fue escrito pensando en el Shema, no en referencia a la luz por primera vez de la creación? Sin embargo, el Talmud lo hace. Y esa era la metodología que usaban los antiguos. ¿Estás conmigo hasta aquí? Te voy a dar otro ejemplo. Vayikra, capítulo 22, verso 7. Voy a leerles lo que dice. Levítico, capítulo 22, verso 7. Dice: cuando se hubiese puesto el sol, el sacerdote, entiéndase, el sacerdote, él, refiriéndose al sacerdote, estará puro y después podrá comer de las cosas santas porque es su alimento. ¿Está escuchando eso? Lo voy a leer otra vez. Cuando se hubiese puesto el sol, el sacerdote estará puro y después podrá comer de las cosas santas porque es su alimento. Le voy a pedir a uno de ustedes que me diga, ¿qué piensa que significa eso? Aquí hay mentes muy inteligentes. Voy a leer el texto otra vez. Cuando se hubiese puesto el sol, el sacerdote estará puro y después podrá comer de las cosas santas porque es su alimento. En otras palabras, si por alguna razón un sacerdote alcanza impureza ritual, no puede comer las cosas sagradas hasta que caiga el sol. Después que caiga el sol, entonces ya podrá comer porque es su alimento. Eso es lo que quiere decir el texto. Son las leyes relacionadas con la rigurosidad sacerdotal impuesta sobre los Kohanim. Entonces se nos dice que en el ejercicio de sus funciones, el Cohen no puede beber vino, no puede beber ninguna bebida fuerte. Se le imponen serias restricciones éticas y sociales. Las leyes de pureza, por ejemplo, en relación con los muertos. Ciertas restricciones matrimoniales. En el caso específico del texto citado, la doctrina simple, literal del texto, que cualquier caso de impureza mencionado allí, al ponerse el sol, el sacerdote es libre de ellas y entonces puede comer las cosas sagradas porque es su alimento. En otras palabras, el tiempo de vida del estado de pureza del sacerdote, tanto como el estado de impureza del sacerdote, concluye a la puesta del sol. Ese es el mensaje claro, literal del texto. Sin embargo, los sabios del Talmud, por ejemplo, en el Tratado Berajot, cita este versículo para cuestionar y discutir si la pureza de que se habla en el texto tiene que ver con el sacerdote o tiene que ver con la pureza del día. En otras palabras, ¿qué es lo que se purifica al caer el sol? ¿El sacerdote o el día? ¿Qué es lo que se purifica al caer el sol? Ya sé. ¿El sacerdote o el día? Contra todo pronóstico. Contra todo pronóstico. El Talmud llega a la conclusión de que el texto debe ser entendido diciendo que al caer el sol, el día, no el sacerdote, el día
se vuelve limpio. En otras palabras, la caída del sol hace que el día se purifique, no el Cohen. O sea, uno se pregunta, ¿podría existir una manera tan desasociada del significado literal del texto como eso? Sin embargo, el Talmud lo hace y es judío. Ahora bien, porque el Talmud cita la Torá de una forma tan liberal, ¿significa que no es un documento judío? ¿O que tenemos que echarlo a la basura porque no sirva? Los otros días escuché a un rabino dando una clase. Me quedé impresionado. Impresionado. Él está explicando por qué razón Moshe Rabenu se devoró tantos días, 40 días y 40 noches, en el monte Sinai, para escribir los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos se escriben en 10 minutos. ¿Por qué le tomó a Moshe Rabenu 40 días y 40 noches bajar con la segunda copia de las tablas? ¿Sabes lo que dijo este rabino? Que la razón por la que Moshe Rabenu estuvo 40 días y 40 noches en Monte Sinaí no fue porque estuviese escribiendo los 10 mandamientos, porque eso lo hizo en 10 minutos, sino que se pasó todos esos días estudiando Talmud. En otras palabras, para este rabino con una mentalidad antigua, el Talmud Babli fue revelado a Moshe en Sinaí. ¿Podría alguien admitir tan liberal idea en pleno siglo XXI? Los rabinos lo hacen y lo enseñan. Y es judío. Sin embargo, cuando los escritores originarios del Código Real, tan judíos como los escritores judíos del Talmud, citan la Escritura, ¿por qué se juzgan nuestros libros judíos antiguos de una forma diferente? La Escritura dice, balanzas justas, pesas justas, efá justo, injusto tendrás. Yo, Hashem, vuestro Elohim. Nosotros no podemos violar este principio y usar para los maestros judíos del Talmud una medida de evaluación permitida, pero cuando los maestros netzaritas hacen lo mismo, prohibírselos y acusarlos de ligeros, de tramposos, de manipuladores de la Escritura Sagrada. Pesas justas tendrás, balanzas justas tendrás, efa justa tendrás, injusto tendrás, ani Hashem Elohim. Les voy a dar este caso que es uno de los que más me impresiona. Nehemías capítulo 4, verso 15. Nehemías capítulo 4, verso 15. Dice el texto, y es una narrativa histórica, ni siquiera profética, es una narrativa histórica. Nehemías 4:15 dice, así trabajábamos en la obra. La mitad de ellos tenían las lanzas desde la aurora hasta que aparecían las estrellas. Ustedes recuerdan lo que pasó con Nehemías, ¿no? Tenían que trabajar edificando la muralla de Jerusalén con espadas, porque los enemigos venían a atacarlos. O sea, no solamente tenían los instrumentos de construcción para levantar otra vez la muralla de Jerusalén que estaba destruida, sino que tenían que tener espadas al lado, listo para que si venía un enemigo se defendieran inmediatamente. Y dice Nehemías, así, en esa forma, trabajando con la pala, digamos hoy día, y con el revólver aquí al lado. Así trabajábamos en la obra. La mitad de ellos tenían las lanzas desde la aurora hasta que aparecían las estrellas. Es decir, todo el día estaban armados, just in case. ¿Cuál es el significado literal y simple de este versículo? Que como resultado de la amenaza de los enemigos, Nehemías, que era el gobernador, ordenó que al trabajar cada uno tuviera lista su espada por si acaso había que entrar en un zafarrancho de combate por un ataque del enemigo. Y además,
Con el fin de que pudiera continuarse la obra, pusieron guardias de custodia para adelantar la reconstrucción del muro de Jerusalén. Este es el mensaje literal, el simple significado del texto, que cualquier niño de sexto grado lo puede ver. Sin embargo, el Talmud cita eso como un texto prueba para decir que con la aparición de las estrellas en el cielo, se da por terminado un día y comienza un día nuevo. Que solamente cuando vemos 3 estrellas en el cielo, podemos decir que un día nuevo acaba de comenzar. Y esa es la razón por la que tenemos todavía la costumbre que cuando está terminando el Shabbat, mandamos a los niños afuera para que nos reporten si ya ven 3 estrellas en el cielo. Y si ven 3 estrellas en el cielo, entonces el Shabbat terminó y comienza el primer día de la semana. ¿Qué tiene que ver la situación de guerra de Nehemías, de los días de Nehemías, con esta declaración del Talmud? Para nada. Sin embargo, el Talmud saca de ese texto una pista, una alusión para afirmar que la noche llega solamente cuando se puede ver en el cielo 3 estrellas. ¿Vamos a decir que el Talmud no sirve por usar tan libremente las Escrituras? Por supuesto que no. Esa era la mente antigua. Sin embargo, cuando el Código Real enseña que el Mesías aparece, se esconde y reaparece, usando la misma metodología, se pone el grito en el cielo. Y entonces se nos critica de ser inventores de textos, de tergiversar la Escritura y mire de cosas más. ¿Cuántos están viendo el cuadro conmigo? Los rabinos antiguos, Rabbanán Berabotai, veían símbolos, figuras, paralelismos en el Tanaj y eran capaces de sacar de ellos nuevas ideas, pronósticos proféticos y desafíos extraordinarios. Piensa en la parashá de esta semana, la que hemos estado estudiando este día. Génesis capítulo 37, verso 2, dice la parashá de hoy lo siguiente, y cito: estas son las generaciones de Jacob, y entonces acto seguido se menciona a Joseph. Observa esto. Estas son las generaciones de Jacob. Inmediatamente se menciona a Joseph. ¿Cómo interpretó, por ejemplo, el Hafez Haim Shelita este texto? Les voy a leer el comentario del rabino de la gran luminaria Hafez Haim Shelita. Dice: Joseph representa al pueblo judío. ¿Está bien? Joseph representa al pueblo judío, el hijo del favorito de su padre, que representa a Hashem. ¿Lo ven? Él se ve obligado a dejar a su padre y a su país. Esto es el exilio judío. ¿Va viendo la interpretación? Es enviado a otro país controlado por una nación decadente que intenta por todos los medios posibles destruirlo. Sin embargo, sucede lo contrario. Joseph se convierte en el proveedor que mantiene a todas las naciones en tiempos de hambre. Y finalmente sus hermanos acaban por venir y postrarse ante él, por haberle causado tanto daño. Así será en el futuro. Ahora viene la profecía del Hafez Haim. Dice, así será en el futuro. Serán precisamente todas las aflicciones por las que ha pasado el pueblo judío las que lo llevarán a su ascenso. En otras palabras, el Hafez Haim es uno de mis escritores favoritos. Es capaz de ver un paralelo simbólico entre el pueblo judío y Joseph. En otras palabras, que así como le pasó a Joseph, así también le pasará al pueblo judío. ¿Me sigue? Nosotros usamos la misma metodología para decir, así como Joseph fue vendido por sus hermanos, así Yeshua fue vendido por sus hermanas. Así como Joseph fue escondido de sus hermanos, así Yeshua fue escondido de sus hermanos. Así como Joseph tuvo un primer encuentro con ellos y él los conoció a ellos, pero ellos no lograron identificarlo a él,
así también Yeshua conoció a sus hermanos, pero ellos no les reconocieron. Así como en un segundo encuentro, Joseph se revela a sus hermanos y ellos finalmente lo reconocen, así en un segundo encuentro, Yeshua se dará a conocer a sus hermanos y entonces ellos lo reconocerán y se quedarán con la boca abierta del susto al saber que aquel que vendieron y rechazaron vino a ser el dueño del mundo por decreto divino. Es la misma metodología del Jafetz Haim Shelita. Al tomar a Joseph y decirnos, Joseph representa al pueblo judío. Y finalmente, por haberle causado tanto daño, así será en el futuro. Las aflicciones del pueblo judío es lo que lo llevará, o son las que lo llevarán a su ascenso. Ahora bien, que el Jafetz Haim Shelita haga esta comparación entre Joseph y el pueblo judío, está perfecto. Pero que nosotros nos atrevamos a hacer un paralelismo entre Joseph y Mashiach, entonces estamos manipulando el texto. Entonces estamos citando mal la escritura. El Jafetz Haim no manipula la escritura. Y no cita mal la escritura al ver un paralelismo entre Joseph y el pueblo judío. Pero si nosotros cometemos el desliz de comparar a Joseph con Mashiach, estamos citando mal la escritura, estamos manipulando el texto, nos atrevemos a cometer un pecado al relacionar a Joseph con Yeshua, porque eso no tiene nada que ver con la escritura. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Vamos a avanzar. Piensa en esto. ¿Dónde entonces el Mesías es mencionado en las escrituras hebreas? ¿Dónde es mencionado Mashiach en las escrituras hebreas? Para la mente rabínica. Para la mente rabínica, las escrituras hebreas están llenas de figuras, de alusiones, de símbolos mesiánicos. Por ejemplo, en Devarim, capítulo 30, en Pentateuco, en Deuteronomio, capítulo 30, la primera parte del verso 1, profetiza que luego que el pueblo judío haya sido disperso hacia las 4 esquinas de la tierra, van a regresar arrepentidos y vendrán con un corazón listo para guardar los mandamientos y para guardar los preceptos de la Torah. El judaísmo tradicional enseña que un profeta gentil, Balaam, profetizó acerca de ese retorno y que van a ser guiados por el Mesías basados en la profecía de Números capítulo 24, versículos 17 al 20. En otras palabras, la estrella que vio Balaam es la luz de Mashiach que va a guiar al pueblo judío de vuelta a la tierra de Israel para concluir el exilio. El Mesías como una luz guiando al pueblo judío. Ahí ve el judaísmo a Mashiach. ¿Dónde más ve el judaísmo tradicional a Mashiach? Lo ve en la mención, por ejemplo, de Silo, afirmado por Jacob en la profecía de Génesis capítulo 49, verso 10. En otras palabras, los rabinos dicen que cuando Jacob dijo, no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo, Silo es un código para Mashiach. No dice Mashiach, pero es un código para Mashiach. ¿Dónde más se encuentran los rabinos antiguos al Mesías? Lo encuentran en Isaías, lo encuentran en Jeremías, lo encuentran en Ezequiel, lo encuentran en Amós, lo encuentran en Joel, lo encuentran en Oseas, afirmando que todos estos profetas hablaron de Mashiach y anticiparon las glorias de la edad mesiánica. A mí me gusta siempre aportar una base de estudio. Y yo les recomiendo a ustedes, los que les gusta ir más allá de una clase, a que adquieran el libro del rabino Shohet, el doctor J.I. Shohet, titulado El Mesías, para ver texto por texto bíblico
¿Dónde el judaísmo tradicional encuentra al Mesías en el Tanaj? ¿Cómo es la técnica para que esto no suene? Me lo puse mal. ¿Cómo es esto, Víctor? Se me viró todo esto. Gracias. Entonces, es claro, es decir, les recomiendo que compren ese libro. Está claro entonces que para los rabinos, cuando se estudian los profetas en la lengua hebrea original, el Mesías está ahí. El concepto del Mesías está ahí. Y la promesa de su aparición está ahí. Y siguiendo el mismo principio, nosotros decimos que la idea de un Mesías que aparece, se esconde y reaparece, también está allí. Está escondida ahí. Solo que tú requieres las herramientas que tenían los antiguos para verlo. De hecho, el judaísmo tradicional enseña que en cada generación, puede existir un judío puro de corazón que sea un potencial Mesías, pero que está esperando revelarse si su generación es digna. Algunos rabinos enseñan que no solamente tenemos un potencial Mesías escondido, observa esa frase, escondido en cada generación, sino que cuando Dios Altísimo decida que el tiempo para su revelación haya llegado, Él tomará a ese Mesías escondido, le insuflará el potencial que requiere, la habilidad que requiere, el poder que requiere para precipitar la redención prometida a nuestro noble pueblo judío. Por supuesto, cualquier potencial Mesías debe ser un descendiente directo de David, el padre del Mesías, por la vía paterna, como enseña la Torá. Esto significa, Rabotai, que la idea del Mesías, la teoría del Mesías y la doctrina del Mesías es una idea judía, es una teoría judía y es una doctrina judía. Y juntamente con la idea de Dios y la teología de Dios Altísimo, estos conceptos forman parte del fundamento mismo del judaísmo. A mí me maravilla muchísimo descubrir cada vez más y más y más y más cómo las enseñanzas de nuestros maestros netzaritas antiguos son confirmadas siglos después por los maestros rabinos en la época del Talmud, que rechazan a Yeshua como Mesías. Me maravilla encontrar esto. Miremos, por ejemplo, lo que nos dice el Código Real. Acuérdate que el Código Real fue escrito antes que el Talmud, cronológicamente hablando. El Código Real nos dice algo del Mesías que después se repite en el Talmud acerca del Mesías. Pareciera que copy and paste. El Código Real dice el Código Real, todos los profetas y Yohanan profetizaron acerca de estos días. Todos los profetas. Y Yohanan profetizaron acerca de estos días, refiriéndose a los días cuando Yeshua hizo su aparición en el de Israel. Es más, en otro lugar, dice el Código Real, todos los profetas anunciaron al pueblo estos tiempos. Así explica Simón Kefa. En otras palabras, los rabinos netzaritas estaban convencidos que todos los profetas no hablaban sino de Mashiach. El Talmud Babli, 300 años después, va a decir en el Tratado Berajot, folio 34b, lo siguiente: todos los profetas hablaron de los días del Mesías. Es decir, casi una repetición literal de lo que fue dicho
300, 400, 450 años antes de esta cita del Talmud. Los rabinos antiguos utilizaron la metodología antigua que hemos venido explicando. Y al utilizar esa herramienta de interpretación, fueron capaces de encontrarse con el Mesías. Tanto Yeshua como sus estudiantes originarios utilizaron esas mismas herramientas. Y porque utilizaron esas mismas herramientas, ellos fueron capaces de descubrir en Yeshua al Mesías. Esto significa que la idea de un Mesías no está explícitamente revelada en el Tanaj, sino implícitamente. En otras palabras, el Mashiach está escondido en el Tanaj. Y hay que escudriñar las Escrituras con las herramientas de interpretación apropiada para encontrarnos con Él. Y es en este sentido que el Mashiach es un sod, es un secreto, y es un huk, es un misterio escondido, es un precepto que no tiene una explicación lógica, que es una verdad escondida dentro del texto hebreo del Tanaj. Por lo tanto, la idea de un redentor escatológico surge como resultado de la interpretación apropiada de Moisés, de los profetas y de los salmos. Por ejemplo, en la figura del profeta Daniel, el Mesías es visto como un Ben Adam, como un Ben Adam, como un hijo de hombre que está rodeado de nubes en el cielo. Daniel dice, vi en las visiones de la noche, Daniel capítulo 9, versos 27 en adelante, dice, vi en las visiones de la noche a uno semejante, parecido a un Ben Adam, envuelto en nubes en el cielo. ¿Qué quiere decir eso? Envuelto en nubes, que está escondido, que está velado, no es evidente, está envuelto en una nube que lo oculta. El mismo principio de un Mesías que aparece, se esconde y reaparece es parte de esa tradición. Y es precisamente de esta imagen del Mesías como una figura mística, escondida y oculta, que surge la idea de un Mesías que se presenta, se oculta y reaparece para ser reconocido, como Joseph se ocultó su identidad la primera vez y en la segunda la reveló y así fue visto por sus propios hermanos. Para entender entonces dónde el Tanaj y dónde en el pensamiento judío la idea de un Mesías que aparece, se esconde y reaparece, tiene lugar, es preciso añadir un elemento más al que he venido enseñándole en las 6 clases previas. Es decir, de la metodología de los antiguos a la hora de estudiar el Tanaj. ¿Cuál es el elemento extra que tenemos que añadir a esta fórmula para que podamos entender de dónde sacaron los apóstoles la idea de un Mesías que aparece, se esconde y reaparece? ¿Cuál es ese elemento? La doctrina judía de un Mesías escondido en cada generación. La doctrina judía de un Mesías que está escondido en cada generación. Y esto es precisamente lo que me corresponde explicarte ahora. Solo que mi tiempo ha terminado. Estamos en el límite. Será en la próxima clase donde te voy a revelar este secreto extraordinario. Te aseguro algo. Te aseguro que estás a punto de encontrarte con verdades fenomenales, con verdades fantásticas, no ficticias, no aparentes, sino reales y maravillosas que van a dar un vuelco total a la vida cuando tú sepas del Mesías escondido de Israel. Un Mesías que va a dejar a todo nuestro pueblo judío con la boca abierta cuando lo vean
y lo reconozcan finalmente. La buena noticia es que estamos muy, pero muy cerca de ese momento final en el proceso de la redención que va a llevar al fin de esta edad presente y el inicio de la edad mesiánica que sea pronto y en nuestros días. Feliz el hombre que entienda esto. Feliz el hombre a quien el Hakadosh Baruj Hu, Baruch Shemo, le revele en estos días la identidad del Mesías. Shalom, shalom.